Mi nombre es Emilio Ferrante. Fui profesor de religión durante 28 años, y durante 28 años, cada vez que abría una Biblia frente a mis alumnos, sabía, en lo más profundo, que lo que enseñaba era una colección de metáforas construidas por hombres para controlar a otros hombres. El 15 de marzo de 2019, a las 10:47 de la mañana, en el aula 204 del Instituto San Pío X de Milán, insulté a Carlo Acutis frente a 23 alumnos de 15 años. A las 10:48, mi voz desapareció, no de forma gradual, no como cuando uno tiene anginas o ha gritado demasiado. Mi voz se apagó en mitad de una frase, como si alguien hubiera cortado un cable. Intenté terminar la oración. Nada. Moví los labios. Nada. Me quedé de pie frente a la clase con la boca abierta y los 23 alumnos mirándome en silencio absoluto. Durante los 40 días siguientes, no pude emitir ni un solo sonido. 3 especialistas del Hospital Niguarda de Milán revisaron mis cuerdas vocales. Las fotografiaron, las midieron, aplicaron estímulos eléctricos para provocar su vibración. No encontraron nada. Cero patología, anatomía perfecta, cuerdas vocales intactas, elásticas, sin inflamación, sin parálisis nerviosa, sin explicación. Lo que ocurrió después fue lo que aterrorizó a la iglesia, pero eso requiere que empiece desde el principio. Llegué a la docencia por accidente. Estudié teología en la Universidad Católica del Sacro Cuore de Milán entre 1986 y 1991. Mis padres querían que me ordenara sacerdote. Yo quería entender a Dios desde la razón, no desde la rodilla. Al final de la carrera, Dios no me había convencido, pero la universidad me había dado un título que solo servía para una cosa: enseñar religión en colegios católicos. Me casé con Marta en 1996. Ella sí creía, con esa fe tranquila y sin ruido que yo nunca pude imitar. Teníamos un apartamento en el barrio Navigli, un perro llamado Kafka, y la costumbre de discutir sobre el Papa durante la cena. Marta hacia la derecha, yo hacia el nihilismo. Durante 28 años enseñé la asignatura que más odiaba enseñar. Eso suena terrible, pero es la verdad. No era que odiara a mis alumnos, al contrario, me importaban profundamente. Era que cada año tenía que ponerme de pie frente a ellos y hablar sobre milagros, sobre resurrecciones, sobre vírgenes que aparecen en las esquinas de los caminos, y sabía que estaba participando en algo que, a mi modo de ver, les robaba la capacidad de pensar con claridad. Con el tiempo, mis clases se convirtieron en algo que el director del colegio, el padre Lorenzo Amati, describiría más tarde como deconstrucción sistemática de la fe bajo apariencia de catequesis. No era un insulto de su parte, era una descripción precisa. En febrero de 2019, el padre Amati me llamó a su despacho. Me mostró un sobre con materiales que había recibido del obispado. Dentro había fotografías y biografías de Carlo Acutis, que iba a ser beatificado el año siguiente. La diócesis pedía que todos los colegios católicos de Milán dedicaran al menos 3 sesiones de religión al joven de 15 años que había muerto de leucemia en 2006. El padre Amati me miró por encima de sus gafas con expresión cautelosa. Emilio, necesito que seas equilibrado. Le dije que sí, que por supuesto, no fui equilibrado. Preparé lo que yo consideraba una lección honesta. Descargué datos de la web del postulador de la causa de beatificación. Imprimí la fotografía oficial de Carlo Acutis, ese chico delgado con jersey azul y sonrisa tímida que hoy está en todas partes. Imprimí también artículos de prensa italiana sobre la industria de la beatificación, como yo la llamaba. El 15 de marzo era viernes. La clase empezaba a las 10:30. El aula 204 miraba al patio interior del colegio. La temperatura exterior era de 8 grados centígrados. Dentro, el termostato marcaba 22 grados, que era lo que siempre marcaba. 23 alumnos en sus sillas, mochilas en el suelo, algunos con los ojos todavía entreabiertos. Coloqué la fotografía de Carlo Acutis sobre el proyector. Su cara apareció ampliada en la pantalla blanca. Y dije lo que dije.
Dije que la iglesia necesitaba héroes que los jóvenes pudieran consumir como productos. Dije que Carlo Acutis era marketing. Dije que un chico que jugaba a videojuegos y usaba el ordenador no era más santo que cualquiera de ellos. Dije, y esto es lo que me ha costado más reconocer, que era una pena que la iglesia usara la muerte de un adolescente para vender devoción. Lo dije señalando la fotografía. Lo dije con 23 pares de ojos mirándome. Y en ese momento, mientras abría la boca para continuar con la siguiente frase, que iba a hacer algo sobre la canonización como proceso político, mi voz se detuvo. No tosí, no me atragané, no sentí dolor, solo silencio, como si alguien hubiera entrado en mi garganta y apagado el interruptor. Me detuve, intenté aclarar la garganta, sin sonido, intenté decir un momento, sin sonido, señalé mi cuello. Los alumnos me miraban con una expresión que no era preocupación exactamente. Era algo que tardé meses en describir. Era el silencio que se produce cuando la gente está presenciando algo que no tiene nombre. Una alumna, Georgia Ferrario, 15 años, primera fila, levantó la mano. Profesor, ¿se encuentra bien? Moví la cabeza. No. Me fui al pasillo. Bebí agua de la fuente. Nada. Volví al aula. Intenté escribir en la pizarra que la clase había terminado. La tiza me temblaba en los dedos de una forma que no podía controlar. Escribí, libre, revisión médica. Los alumnos recogieron sus cosas en silencio. Nadie habló. Ninguno de los 23 dijo una sola palabra mientras salían. Eso también era extraño. Fui directamente a urgencias del Hospital Niguarda. A las 12:20 de ese mismo día, la doctora Livia Marchetti, otorrinolaringóloga con 19 años de ejercicio clínico en el servicio de foniatría, me examinó por primera vez. Utilizó un laringoscopio flexible, modelo Karl Storz Mulsen 101, para visualizar directamente mis cuerdas vocales. Me miró a los ojos con esa expresión que los médicos adoptan cuando no quieren decir lo que están viendo. Sus cuerdas vocales están perfectas, dijo. No hay inflamación, no hay parálisis, no hay lesión de los nervios laríngeos, no hay nada que explique esto. Le escribí en un papel. ¿Qué me está pasando? No lo sé, dijo. Marta llegó al hospital a las 2 de la tarde. Le escribí en mi teléfono lo que había ocurrido. Me leyó en silencio. Me miró. Luego me miró otra vez. ¿Qué dijiste exactamente? Le escribí la frase. La leyó 3 veces. No dijo nada durante un momento largo. Luego dijo, con una voz muy tranquila que yo conocía bien, era la voz que usaba cuando estaba controlando algo, que quería decir de otra manera. Emilio, Carlo Acutis, va a ser beatificado el año que viene. Le señalé las manos. ¿Y? Que quizás no era el momento. Esa noche dormí 3 horas. No porque no pudiera dormir, porque cada vez que cerraba los ojos, veía la fotografía de Carlo Acutis en la pantalla, ampliada, y sentía algo que no sabía nombrar. No era miedo exactamente. Era la sensación de haber tocado algo que tenía temperatura propia, algo que era más real que yo. Al día siguiente, el 16 de marzo, la doctora Marchetti solicitó una segunda laringoscopia con equipo de alta definición, cámara NBI, Narrow Band Imaging, que permite detectar lesiones vasculares invisibles al ojo convencional. Resultado, cuerdas vocales en condición óptima, elasticidad normal para mi edad, 54 años, ninguna lesión, ninguna obstrucción. 4 días después, el 20 de marzo, el doctor Francesco Colombo, neurólogo del mismo hospital, realizó una electroneuromiografía laríngea. Mide la actividad eléctrica de los músculos vocales con precisión de miliamperios, todos los valores dentro del rango normal, el nervio laríngeo recurrente, el nervio laríngeo superior, los músculos cricotiroideo y tiroaritenoideo, normales, absolutamente normales. En términos clínicos, me dijo el doctor Colombo, usted no tiene motivo para no poder hablar. Escribí, pues no puedo. Lo sé, dijo, y lo escribió en el informe. 34 años de medicina, 4.300 historias clínicas. Eso fue lo que me dijo que tenía en su carrera, y no había visto esto. La mutita funcional,
como se llama técnicamente a la afonía sin causa orgánica, existe. Es documentable. Tiene tratamiento con fonoterapia. Lo que no existe, según el doctor Colombo, es una mutia funcional que aparece en exactamente 0,4 segundos sin ningún factor psicológico previo identificable. Yo no estaba deprimido, no tenía estrés laboral fuera de lo habitual, no había sufrido un trauma reciente. Mi vida, hasta esa mañana del 15 de marzo a las 10:47, había sido perfectamente rutinaria. Cero explicación. Lo que ocurrió con los alumnos lo supe 4 días después. El padre Amati me llamó a su despacho el 19 de marzo. Yo llegué con mi libreta. Me senté frente a él. Su escritorio tenía 3 carpetas y un crucifijo de madera y una planta de interior que nunca he visto sin regar. Me dijo que 7 de los 23 alumnos del curso 3 de Geeklavita habían venido a hablar con él de forma independiente. 7 adolescentes distintos, en días distintos, sin haberse coordinado entre ellos, para contarle lo mismo. Escribí, ¿lo mismo? Lo mismo. Me lo leyó de sus notas. En el momento en que mi voz se cortó, los 7 alumnos sintieron un calor repentino en la piel. No el calor del aula, que era el de siempre, un calor que venía de la dirección de la pantalla, donde estaba proyectada la fotografía de Carlo. 3 de ellos describieron un olor, no un olor fuerte, un olor suave, floral. Uno dijo, como rosas. 2 dijeron, como flores frescas. Uno dijo simplemente, como algo vivo. El sexto alumno, Leonardo Vitali, 16 años, dijo que vio la fotografía proyectada en la pantalla durante un segundo más brillante de lo que debía ser. El séptimo alumno, Chiara Donato, 15 años, dijo que sintió algo en el pecho, como si el corazón latiera diferente, durante aproximadamente 90 segundos. Los 7 habían venido a contárselo al padre Amati porque no se lo habían contado a sus padres. ¿Por qué a ti?, le escribí, porque pensaban que si se lo contaban a sus padres, nadie les creería. El padre Amati guardó silencio. Luego dijo, Emilio, hay algo más. Sacó una hoja de papel. Era un formulario de temperatura del aula, de los que rellenan los conserjes cada mañana para el sistema de climatización. El 15 de marzo a las 10:50, 3 minutos después de que mi voz se detuviera, el conserje Maurizio Pellegrini había anotado una anomalía en su registro. La temperatura en la zona frontal del aula 204, frente a la pantalla, marcaba 37 grados centígrados. El termostato del resto del aula, 22 grados. El sensor de zona frontal, calibrado 16 días antes, el 27 de febrero, por la empresa de mantenimiento técnico Clima Service, SRL, en perfecto estado de funcionamiento. 37 grados centígrados en un punto de 2 metros cuadrados, durante un período que el conserje estimó en al menos 10 minutos, mientras el resto del aula permanecía a 22 grados. Temperatura corporal normal, la temperatura de un cuerpo vivo. Me quedé con la hoja en las manos durante un tiempo que no supe medir. Si esto llega al obispado, escribí. El padre Amati me miró. Ya llegó. El obispo auxiliar de Milán, Monseñor Paolo Vergara, nombró una comisión de indagación preliminar el 28 de marzo de 2019, 13 días después del incidente. No era una comisión canónica formal, eso requería pasos previos, pero era oficial. 5 personas, 2 teólogos, un médico, un psicólogo clínico y el mismo padre Amati como testigo directo de las declaraciones de los alumnos. Me citaron el 5 de abril. Llegué con mi libreta y mi bolígrafo. Ya llevaba 21 días sin voz. Respondí a las preguntas por escrito. El médico de la comisión, el doctor Andrea Bianchi, revisó personalmente todos los informes del hospital Niguarda. Los leyó en silencio durante 12 minutos. Luego los dejó sobre la mesa sin hacer comentarios. El psicólogo, el doctor Marco Aiello, me hizo la batería de preguntas que esperaba. Si tenía antecedentes de conversión religiosa repentina, si había sufrido episodios disociativos, si mi relación con la fe había sido traumática. Le respondí con total honestidad, no, no, no.
Era un hombre sin fe que había perdido la voz después de insultar a un difunto. Hacia el final de la sesión, uno de los teólogos, el padre Renato Sibardi, me preguntó algo que no esperaba. ¿Usted sabe que Carlo Acutis documentó 160 milagros eucarísticos verificados? ¿Que pasó años de su vida creando una base de datos de lo sobrenatural, precisamente para que la gente como usted no pudiera decir que no existe evidencia? Le respondí por escrito. No lo sabía. Era cierto, no lo sabía. Esa noche, en casa, abrí el ordenador por primera vez desde el incidente. Busqué el nombre en Google, Carlo Acutis. Los resultados, millones. Una web que seguía activa. Fotografías del cuerpo incorrupto, exhumado en 2019, 7 semanas antes del incidente, con la piel y los rasgos preservados 15 años después de la muerte. Busqué los datos. Leucemia promielocítica aguda, tipo M3. Diagnóstico, 3 de octubre de 2006. Muerte, 12 de octubre de 2006. 9 días entre el diagnóstico y la muerte, 15 años. Milán. Había muerto en el Hospital San Gerardo de Monza, a 14 kilómetros del aula 204 del Instituto San Pío X, donde yo había pronunciado mi insulto. 14 kilómetros. Fue Marta quien encontró el objeto. El 17 de abril de 2019, un miércoles por la mañana, 33 días después del incidente, yo estaba en el despacho intentando revisar los exámenes de mis alumnos por escrito. El director me había autorizado a continuar trabajando usando notas escritas y la ayuda de una alumna de quinto que leía mis instrucciones en voz alta. Marta entró con mi maletín de piel marrón, el que llevo al colegio desde 2009. Emilio, se lo noto cuando algo la ha alterado. Tiene una forma de pronunciar mi nombre que es diferente. Me tendió algo, una estampita, pequeña, plastificada, del tamaño de una tarjeta de visita. En el anverso, la fotografía de Carlo Acutis con su jersey azul, la misma que yo había proyectado en la pantalla el 15 de marzo. En el reverso, una oración en italiano y la fecha de su beatificación prevista. Asís, 10 de octubre de 2020. La estampita estaba en el bolsillo interior del maletín, el bolsillo donde yo guardo los bolígrafos de repuesto y los recibos que olvido tirar. Le pregunté por escrito, ¿la pusiste tú? No. ¿La pusiste algún alumno? No sé cómo habría podido. El maletín lo tengo siempre conmigo o en el coche. ¿Cuándo la viste por última vez vacío ese bolsillo? Me lo dijo, el 20 de febrero de 2019, 3 semanas antes del incidente. Lo había vaciado para encontrar el recibo del seguro del coche. El bolsillo estaba vacío. Sostuve la estampita entre los dedos. El papel plastificado tenía una temperatura que me pareció ligeramente más alta de lo que debería. Fui al termómetro de la cocina, el digital, el que usamos para la carne cuando hacemos asado. Lo apoyé sobre la estampita. 37,2 grados centígrados. Lo volví a medir. 37,2. La temperatura del objeto era de 37,2 grados centígrados. Coloqué el mismo termómetro sobre el escritorio de madera, 19 grados. Sobre mi muñeca, 36,8. Sobre la estampita, 37,2. Llamé a Marta desde la puerta del despacho, sin voz, golpeando el marco con los nudillos. Entró. Le señalé el termómetro, le señalé la estampita. Repitió la medición con su propia mano, 37,2. Marta se sentó en la silla frente a mi escritorio. No dijo nada durante un tiempo largo. Luego dijo, Emilio, creo que debes llamar al padre Amati. Le señalé mi garganta. Ya lo sé, dijo, que lo llame yo. El padre Amati llegó a las 6 de la tarde con un pequeño maletín. Traía su propio termómetro clínico, un modelo de farmacia sin contacto. Midió la estampita, 36,9 grados. Midió el escritorio, 18 grados. Midió la estampita nuevamente 40 minutos después, 36,8. Fotografió el objeto desde 6 ángulos distintos. Llamó a la comisión episcopal esa misma noche. El 22 de abril, la comisión ordenó un análisis independiente del objeto. El doctor Bianchi llevó la estampita al laboratorio de termofísica
aplicada del Politécnico de Milán. Se realizaron 17 mediciones en condiciones controladas, temperatura ambiente de 21 grados centígrados, humedad del 42%. Resultado: el objeto emitía consistentemente una temperatura superficial entre 36,8 y 37,4 grados centígrados, independientemente de la temperatura del entorno. No era conductividad térmica del soporte. El papel plastificado no tiene propiedades termoeléctricas. No había fuente de calor interna identificable. No había explicación física para la emisión sostenida de calor a temperatura corporal humana. El informe del Politécnico, firmado por la profesora Elena Ricci, jefa del Departamento de Termofísica, tenía 12 páginas y una conclusión de una sola línea. El fenómeno observado no corresponde a ninguna propiedad conocida del material analizado. Ese fue el documento que, junto con los informes médicos del Hospital Niguarda y los testimonios de los 7 alumnos, llegó directamente al dicasterio para las causas de los santos en Roma. Eso fue lo que aterrorizó a la Iglesia. No en el sentido del miedo, en el sentido de que nadie en el dicasterio sabía cómo clasificarlo. Era demasiado múltiple, demasiado documentado, demasiado verificable, y ocurría mientras la causa de beatificación de Carlo Acutis estaba en fase final, a 6 meses de la ceremonia prevista en Asís. El 8 de mayo de 2019, el día 54 de mi mutismo, desperté a las 5:40 de la mañana. No tengo una explicación para lo que ocurrió a continuación que satisfaga mis propios estándares de rigor intelectual. Lo relato como sucedió. Me desperté sin alarma. La habitación estaba a oscuras. Marta dormía a mi lado. Sentí, y uso esa palabra a falta de una mejor, una presencia en la habitación, no una presencia ominosa, una presencia como cuando alguien se sienta en la misma sala donde estás y no necesitas verlo para saber que está ahí. Me senté en la cama. La temperatura de la habitación era de 18 grados, que era lo normal para esa hora, pero en el espacio frente a la cama, aproximadamente a 1,5 metros de donde yo estaba sentado, la temperatura del aire se sentía diferente. No más cálida exactamente, más densa. Durante aproximadamente 40 segundos, que conté mentalmente, permanecí inmóvil. Luego, sin pensar, sin decidirlo, dije: Carlo. Mi voz regresó con esa sílaba, no como si hubiera sanado gradualmente, no como si hubiera recuperado algo que se había debilitado. Mi voz regresó de golpe, completa, exactamente como era antes, sin carraspera previa, sin ronquera de inicio, clara y entera, como si el interruptor que alguien había apagado el 15 de marzo a las 10:47 de la mañana lo hubiera encendido alguien más a las 5:42 del 8 de mayo. 53 días exactos de silencio. Marta se despertó con el sonido de mi voz. Me miró, le dije su nombre, 2 sílabas, Marta, y los dos estábamos llorando. No sé si lloré porque mi voz había vuelto, no sé si lloré porque algo en mí había cambiado que yo todavía no podía nombrar. Creo que lloré, porque en esos 53 días había ocurrido algo en el interior de un hombre que llevaba 28 años enseñando que el cielo estaba vacío. La doctora Marchetti me examinó el 9 de mayo, cuerdas vocales en perfectas condiciones, sin ningún signo de recuperación de una lesión previa porque, como sus notas de marzo confirmaban, nunca había habido lesión. Simplemente, la voz había vuelto. ¿Qué ocurrió?, le pregunté. No lo sé, dijo por segunda vez, y lo escribió en el informe por segunda vez. Lo que vino después fue más lento. La transformación real no fue el milagro. El milagro fue el golpe. Lo que vino después fue el trabajo. Durante los meses de mayo a septiembre de 2019 viví en un estado que solo puedo describir como desorganización interna. No era una crisis de fe en el sentido habitual, porque la fe no era algo que yo hubiera tenido que perder. Era la desintegración de una estructura mental que había construido durante 3 décadas. Dormía mal. No insomnia exactamente. Dormía 6 horas
a veces 7, pero me despertaba con una sensación de urgencia que no sabía hacia dónde dirigir. Marta lo notó antes que yo. Estás diferente, me dijo en junio. ¿Diferente cómo? Más callado, y no me refiero a cuando no podías hablar. Tenía razón, el silencio forzado me había enseñado algo que el silencio elegido no había podido, que hay cosas que se oyen mejor cuando uno deja de hablar. Volví al colegio en septiembre de 2019. El director me preguntó si estaba bien. Le dije que estaba diferente, lo cual era más preciso. El curso 3 de Gribera B ya era el 4 de Gribamar. Giorgia Ferrario y Leonardo Vitali y Chiara Donato ya tenían 16 años. El primer día que entré al aula del nuevo curso, antes de que llegaran los alumnos, me quedé frente a la pantalla donde yo había proyectado la fotografía de Carlo Acutis. La pantalla estaba en blanco, el proyector apagado. Coloqué la mano sobre la superficie blanca y su temperatura era de 19 grados. Normal, inerte. Me senté en el escritorio. Saqué la estampita del bolsillo interior del maletín. La llevaba conmigo desde el día en que Marta la encontró. 36,8. La mide cada mañana. Siempre entre 36 y 37. En noviembre de 2019 fui por primera vez a Asís, solo, sin decírselo a Marta hasta el día anterior. Tomé un tren desde Milán Central a las 6 de la mañana. Llegué a la Basílica de Santa María de los Ángeles a las 10:30. La tumba de Carlo Acutis está en la capilla de la Basílica. En noviembre de 2019, el cuerpo aún no había sido expuesto públicamente, pero se podía visitar la capilla. Me senté frente a la tumba durante un tiempo que no quise medir. No recé. Todavía no sabía cómo rezar después de no haberlo hecho en décadas. Hice algo más simple y más difícil al mismo tiempo. Le pedí perdón. No en voz alta. Internamente, de la manera en que uno pide perdón cuando no está seguro de si alguien puede oír, pero lo necesita decir de todas formas. Salí de la capilla y me senté en los escalones exteriores bajo un sol frío de noviembre que calentaba exactamente 35 grados centígrados según el termómetro digital que había empezado a llevar siempre encima. Después de un rato, sentí que el peso que había cargado desde el 15 de marzo era un poco más ligero, solo un poco, pero era suficiente para seguir. Si este testimonio te ha marcado, necesito pedirte algo. Suscríbete a este canal y comparte este video con alguien que lo necesite escuchar. Las huellas del cielo están en todas partes. La beatificación de Carlo Acutis tuvo lugar el 10 de octubre de 2020 en Asís. Yo estaba allí. El padre Amati consiguió acreditaciones para los dos. Viajamos juntos desde Milán, el hombre que durante 28 años había enseñado religión sin creer en ella, y el sacerdote que durante 4 años había intentado contener los efectos de esa incredulidad sobre sus alumnos. Había 60.000 personas en la explanada frente a la basílica. El Papa Francisco presidió la ceremonia. Cuando pronunció el nombre, Beato Carlo Acutis, algo en el aire de esa explanada cambió de temperatura. No lo digo metafóricamente. El termómetro digital en mi bolsillo marcó un salto de 17 grados a 19,4 en el espacio de 30 segundos. Podría ser el efecto de masa corporal. Podría ser el sol que salió exactamente en ese momento. Lo anoté de todas formas. La Comisión Episcopal de Milán había presentado su informe al dicasterio para las causas de los santos en julio de 2019. El informe incluía los testimonios de los 7 alumnos, los informes médicos del Hospital Niguarda, el análisis del Politécnico de Milán sobre la estampita y mi propio testimonio escrito. El dicasterio respondió en septiembre de 2019 con una comunicación que el padre Amati me leyó palabra por palabra. Los hechos descritos son de naturaleza extraordinaria y merecen ser considerados en el contexto del proceso en curso. Se recomienda preservar toda documentación física y testimonial para uso potencial en el proceso canónico. Eso era, en el lenguaje del Vaticano, una forma de decir que lo que había ocurrido en el aula 204 del Instituto San Pío X de Milán el 15 de marzo de 2019 no tenía una categoría administrativa en la que colocarlo. Y eso, para una institución que ha clasificado milagros durante 2000 años, era algo inusual. La canonización de Carlo Acutis
Llegó el 7 de septiembre de 2025. La presidió el Papa León XIV durante el jubileo. Yo estaba en Roma con Marta y con el padre Amati y con Giorgia Ferrario y Leonardo Vitali y Chiara Donato, que ya tenían 21 años y habían venido sin que nadie les pidiera que vinieran. Nos encontramos en la plaza de San Pedro antes de la ceremonia. Los miré uno a uno. Pensé en que el día en que sus vidas cruzaron la mía de esta manera irreversible, tenían 15 años y yo tenía 54, y ninguno de nosotros sabía lo que iba a ocurrir. Chiara Donato, que era la que había sentido el corazón latir diferente durante 90 segundos en el aula 204, se había graduado en teología. Me lo dijo en los escalones de la plaza, con el sol de septiembre de Roma sobre nosotros. ¿Usted cree que fue por eso?, me preguntó. ¿Por lo que ocurrió ese día? Le dije que no lo sabía. Le dije que esa era la respuesta honesta. Luego le dije, pero creo que Carlo Acutis estudió exactamente lo que ocurrió ese día y lo documentó 16 años antes de que ocurriera. Chiara frunció el ceño. ¿Qué quiere decir? Documentó más de 160 casos de lo sobrenatural precisamente para que la gente como yo no pudiera decir que no había evidencia. Pasó su vida entera haciendo el trabajo que un escéptico necesitaría para dejar de serlo. Para mí, Chiara no respondió, pero Leonardo Vitali, que estaba a su lado, asintió con la cabeza de una forma que me pareció que entendía algo que yo todavía estaba aprendiendo a decir. Hoy tengo 60 años. Enseño religión en el mismo instituto, en el mismo aula 204, y por primera vez en mi carrera creo lo que enseño. No de la manera ingenua en que uno cree cuando no ha preguntado, de la manera en que uno cree cuando ha preguntado todo lo que podía preguntar, ha recibido respuestas que ningún manual anticipa y ha tenido que revisar cada una de sus premisas desde el principio. La estampita sigue en el bolsillo interior de mi maletín. La he medido esta mañana. 36,9 grados centígrados. 235 días después de la canonización de Carlo Acutis. El objeto que apareció en mi maletín sin explicación posible mantiene la misma temperatura que ha mantenido desde el 17 de abril de 2019. Hay cosas que no tienen explicación técnica. Lo digo como alguien que pasó 3 décadas exigiendo exactamente eso antes de creer nada. Lo digo con el informe del Politécnico de Milán en mi archivo y los reportes del Hospital Niguarda en la misma carpeta y los testimonios de 7 adolescentes que ya son adultos y que aquella mañana de marzo sintieron algo que ninguno de ellos ha podido olvidar. Lo que le digo a mis alumnos ahora es esto. La fe no es la ausencia de preguntas, es la honestidad de seguir preguntando cuando las respuestas ya no caben en el marco que habías construido para contenerlas. Hay una frase de Carlo Acutis que no conocía el 15 de marzo de 2019 y que desde entonces no he podido dejar de pensar. Todos nacen como originales, pero muchos mueren como fotocopias. Yo llegué a los 54 años siendo la fotocopia perfecta de lo que un sistema académico diseña cuando quiere producir escepticismo ilustrado. Y Carlo Acutis, que murió a los 15 años con leucemia fulminante en un hospital a 14 kilómetros de mi aula, me devolvió la voz que yo mismo había usado para insultarle y me obligó a usarla para decir la verdad. Eso me parece el gesto más generoso que alguien ha tenido conmigo en toda mi vida. No lo puedo explicar, no necesito explicarlo. Huellas del cielo están en todas partes. Solo hay que saber mirar. Si este testimonio ha tocado algo en ti, te pido que te suscribas a este canal y que compartas este video con alguien que necesite escucharlo. Las huellas del cielo están en todas partes. Solo hay que saber mirar.